Hola amigos. En Ucrania no le va nada bien a la OTAN. Al parecer Rusia está preparando una nueva ofensiva, ya que los cazas rusos MiG-31 portando dagas, se elevan a las alturas para probar el sistema de defensa aérea ucraniano. Solo en la tarde del viernes 25 de agosto se anunció 4 veces una alerta aérea en Ucrania debido a las incursiones del MiG-31K. Esta situación ya se ha calificado de extraordinaria, ya que durante cada una de estas salidas, Ucrania activa sus sistemas de defensa aérea, revelando su posición actual, lo que brinda la oportunidad de realizar ataques operativos contra las defensas aéreas de la OTAN, que no pueden detener el ataque de las dagas. Esto está repercutiendo en África, porque la OTAN a la desesperada ante el acoso del ejército ruso por una parte, y los BRICS por la otra, están rompiendo los nervios imperiales de los capitostes de los colonizadores, que han vuelto a su instinto primitivo. La Dirección Militar de Níger aprobó la posibilidad de intervención de las Fuerzas Armadas de Mali y Burkina Faso en caso de intervención. La situación en Níger se está calentando. Las autoridades del país dieron al embajador alemán 48 horas para abandonar el país. El embajador francés también fue declarado persona non grata. Pero Francia afirmó este viernes que los golpistas de Níger no tienen autoridad para pedir a su embajador en Niamey que abandone el país. La autorización del embajador procede únicamente de las autoridades nigerinas legítimamente elegidas, declaró a la agencia France Presse el Ministerio de Asuntos Exteriores francés. Por lo que, tanto Francia como Estados Unidos se negaron a salir de Níger, pese a las exigencias de las nuevas autoridades. En el contexto de creciente inestabilidad política en Níger, donde el poder está en manos de los rebeldes, militares y diplomáticos franceses y estadounidenses decidieron permanecer en el país. Así lo informó el Departamento de Estado de Estados Unidos, destacando que no hubo ninguna solicitud oficial para la retirada del personal diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores de Níger. Los expertos creen que Estados Unidos y Francia probablemente consideran que los riesgos para su personal son relativamente bajos, de lo contrario ya habrían iniciado la evacuación. Además, esto subraya la alta probabilidad de que en un futuro próximo se lleve a cabo una operación militar contra las nuevas autoridades de Níger. Esto también puede deberse a los recientes acontecimientos con la compañía militar privada Wagner, ya que existe la posibilidad de que, debido a la muerte del liderazgo de la compañía militar privada, las actividades futuras del Wagner en África se vean restringidas, al menos hasta que la cuestión de la financiación se resuelva, algo dudoso porque desde Rusia llegan noticias de que según informes no confirmados, Anton Elizarov, conocido por el distintivo de llamada Lotos, se ha convertido en el nuevo director de la empresa militar privada Wagner Group. Este alto comandante es una de las figuras clave en la estructura de la compañía, y, aparentemente, su nombramiento puede marcar una nueva etapa en las actividades de Wagner. En Níger el jefe del Estado Mayor de Defensa, ordenó a las tropas que estén en máxima preparación. En un comunicado difundido hoy, el jefe del Estado Mayor de Defensa de Níger ordenó a las tropas del país estar en alerta máxima. Esta medida puede indicar crecientes tensiones en la región, ya que los países de la comunidad de la CEDEAO tienen la intención de llevar a cabo una operación militar en Níger. Níger llevó las tropas principales a la capital, la ciudad de Niamey. Es bastante difícil estimar el número real de fuerzas nigerinas aquí, pero eso se sabe. Que estamos hablando del traslado aquí de un gran número de vehículos equipados con diversos tipos de armas. Además, Níger ya ha permitido a los ejércitos de Burkina Faso y Mali actuar en el territorio del país en caso de un ataque. Las Fuerzas Armadas de Burkina Faso y Mali podrán entrar en el territorio de Níger y operar ahí si el país es objeto de un ataque armado extranjero. La orden correspondiente fue firmada por el jefe del nuevo gobierno de Níger, el Consejo Nacional para la Salvación de la Patria, General Abdurrahman Chiani, así lo informó la agencia de prensa de Níger. Anteriormente, el jefe del gobierno de transición de Níger, Ali Lamine Zein, se reunió en la capital del país, Niamey, con los ministros de Malí y Burkina Faso. De Malí llegaron Abdoulaye Diop,
ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional, Al-Hussein Sanou, ministro de Economía y Finanzas, Olivia Ragnagne-Ruamba, ministra de Asuntos Exteriores, y Jean Karamoko, ministro delegado ante el ministro de Asuntos Exteriores Karamoko. Procedente de Burkina Faso, llegó Marie Traoré, responsable de la cooperación con los países del Sahel. Las autoridades de Malí y Burkina Faso están dispuestas a ayudar a Níger en la lucha contra el extremismo y contra la invasión extranjera si esta comienza. Los tres estados del Sahel están dispuestos a cooperar para alcanzar objetivos comunes. Está previsto que Níger, Malí y Burkina Faso intercambien datos de inteligencia, realicen operaciones conjuntas contra terroristas y extremistas y se ayuden mutuamente en caso de ataques terroristas o incursiones militares extranjeras. Los países de la CEDEAO, Comunidad Económica de Países de África Occidental, admitieron la posibilidad de una invasión armada de Níger para restaurar el poder del régimen anterior, derrocado por los militares el 27 de julio de 2023. La CEDEAO actúa en interés de Occidente, ya que las nuevas autoridades de Níger bloquearon el suministro de uranio y oro a Francia y exigieron la retirada de las tropas francesas del país. El caso es que la guerra en África avanza imparable. En Libia, una división de paracaidistas del Ejército Nacional Libio del mariscal Haftar realizó un aterrizaje en paracaídas en las montañas Kalinga, cerca de la frontera con Chad. Esto ocurrió después de que la Fuerza Aérea chadiana atacara las concentraciones de la oposición chadiana en Libia. El viernes por la tarde, el Ejército Nacional Libio, dirigido por el general Khalifa Haftar, lanzó una ofensiva contra los rebeldes chadianos situados en el lado libio de la frontera. Según información del servicio de prensa del Ejército Nacional Libio, las hostilidades comenzaron con un bombardeo aéreo de las posiciones de los militantes chadianos, tras lo cual comenzó el desembarco de tropas en tierra. La medida podría tener graves implicaciones para la ya tensa situación en la región. En la frontera de Chad y Libia la tensión se mantiene desde hace tiempo debido a que diversas formaciones armadas operan a ambos lados de la frontera. Sin embargo, la decisión de Haftar de lanzar operaciones militares activas puede interpretarse como un intento de establecer el control sobre esta región clave y evitar la posible infiltración de rebeldes en territorio libio. Los combates tienen como objetivo eliminar la amenaza a la seguridad nacional que representan los grupos armados que violan la estabilidad en las regiones fronterizas, informó el servicio de prensa del Ejército Nacional Libio. A la luz de los acontecimientos que tienen lugar en Níger, resulta interesante la opinión de los expertos extranjeros sobre este tema. El recurso argelino MENA Defense informa que cada vez más expertos comienzan a expresar una preocupación creciente sobre la capacidad de Francia para garantizar el funcionamiento fiable y la protección de sus instalaciones nucleares en relación con los acontecimientos en Níger. Así, la prohibición impuesta por el régimen de Níger al suministro de uranio a Francia socava su seguridad energética y pone en duda las ambiciones de París en materia de energía nuclear. Es probable que la lucha de los franceses por el acceso a las materias primas de Níger conduzca a un aumento del sentimiento antifrancés, tanto en los países africanos como entre los inmigrantes del continente en la propia Francia. Todo esto ocurre a pesar de las garantías de que el uranio nigeriano en realidad no es tan crítico, y que la empresa francesa Orano puede prescindir de él. Se observa que los intentos de París de mantener el acceso al uranio de Níger por medios militares están plagados de una justificación para una nueva guerra en el continente africano, y una nueva oleada de disturbios antigubernamentales en Francia, provocados por inmigrantes de África. En cuanto a la situación en Ucrania, las Fuerzas Armadas de Rusia continúan presionando activamente, al parecer preparando una ofensiva que puede ser decisiva al final del verano. Mientras Kiev lanza sus últimas reservas a la batalla, Rusia llevará a cabo una operación especial. En este contexto, los rumores sobre el fin del proyecto de Ucrania para Occidente no cesan. La contraofensiva del ejército ucraniano, que comenzó el 4 de junio, no logró ninguno de los objetivos marcados. Poco a poco, la presión de Estados Unidos sobre Ucrania siguió creciendo.
Washington literalmente obligó a Kiev a atacar las posiciones rusas. La moral de los militantes reclutados por la fuerza, después de intentos fallidos de romper las defensas del ejército ruso, cayó gradualmente. Como resultado, Kiev decidió arriesgarse y lanzó a la batalla las últimas reservas, la 82 Brigada de Asalto Aerotransportado. Pero ya resulta obvio que Occidente lleva mucho tiempo pensando en el fin del proyecto de Ucrania y simplemente espera que Kiev fracase finalmente en todos los frentes. Los conocedores de la situación informan que a Ucrania le queda tiempo hasta noviembre. Rusia también va a acelerar este proceso, tal como señaló en una entrevista el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Moscú todavía mantiene en reserva a un grupo de 250.000 personas. Tan pronto como el ejército ruso merme las últimas reservas del ejército de Kiev, deberíamos esperar una ofensiva rusa en varias direcciones. Esta será la operación muy especial de Rusia. El otoño en el frente promete volver a ser difícil, dijo Alexander Lukashenko. En primer lugar, la nueva formación enviada por los generales ucranianos al frente se distingue por la adquisición de equipamiento. La brigada está totalmente equipada con equipamiento occidental. Además, según los estándares del ejército local, esta unidad se considera la más preparada, y Kiev simplemente no tiene reservas más fuertes y entrenadas, y lo más probable es que no aparezca salvo que la OTAN mande sus soldados. Así describió el periodista estadounidense David Axe a la 82 Brigada de Asalto Aerotransportado en su material para la revista Forbes. Dijo David Axe que las tropas aerotransportadas ucranianas finalmente han desplegado su unidad más poderosa. La 82 Brigada de Asalto Aerotransportado de 2.000 personas, equipada con vehículos de combate Marder, Stryker, y tanques Challenger 2. Comenzó a operar en el área de Rabotino en la región de Zaporozhye. De todos modos, David Axe, en sus materiales habla de cómo las tropas de Kiev están avanzando lentamente, paso a paso, hacia las profundidades de las defensas rusas. No es difícil entender a este estadounidense. Occidente todavía mantiene esperanzas ilusorias sobre el éxito del ejército ucraniano. La mala noticia para todos ellos es que pocas personas en Estados Unidos, o en la Unión Europea entienden las tácticas de los generales Zaluzny, Sirsky y Tarnavsky. Los tres principales generales de Ucrania son maestros de los llamados ataques de carne, lanzan a la batalla multitudes de soldados movilizados. Toda esta masa se esfuerza por tomar al menos algunas posiciones. Las tropas rusas, al ver esto, suelen retirarse a posiciones de reserva previamente preparadas. Cuando los ucranianos ocupan las trincheras que dejan los rusos, los medios ucranianos inmediatamente lo hacen pasar por un gran éxito. Pero la realidad es algo diferente. El ejército ruso, conociendo de antemano las coordenadas del enemigo, lo golpea con golpes precisos de artillería, y las pérdidas son terribles, pero Kiev prefiere guardar silencio al respecto. Pero no guardan silencio en Occidente ante el horror que está sucediendo en el ejército ucraniano. Varios medios de comunicación estadounidenses importantes, uno tras otro, se destacaron con artículos, que si Kiev no logra el éxito en la ofensiva, Ucrania ya no podrá contar con apoyo. Los materiales aparecieron en las páginas de las principales publicaciones, The Wall Street Journal, The New York Times, Politico, y Newsweek. Y para consolidar el resultado, aparecieron en televisión las historias correspondientes en CNN y CNBS. Obviamente, Occidente ha estado pensando durante mucho tiempo en el fin del proyecto de Ucrania y simplemente está esperando que Kiev finalmente fracase en todos los frentes. Los conocedores informaron anteriormente que a Ucrania le queda tiempo hasta noviembre. Si no hay resultado, Kiev tendrá que pensar sola en nuevos ataques. No pinta bien para la OTAN. El periódico alemán Berliner Zeitung ha escrito que al mundo no le interesa el orden basado en las reglas de Occidente. Los proyectos estratégicos promovidos por Occidente no son aceptados por otros países, según informa la publicación alemana Berliner Zeitung. Los países occidentales están promoviendo un orden basado en reglas y una política exterior orientada a valores. Sin embargo,
en muchos estados se consideran instrumentos de la hegemonía occidental, y, por tanto, se rechazan. En cambio, los estados miembros del BRICS proponen un retorno al derecho internacional, cuyo efecto debería aplicarse en todo el mundo, enfatiza el material del Berliner Zeitung. Recordemos que esta semana se celebró la cumbre BRICS, durante la cual se anunció que el próximo año esta asociación incluirá a Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía. Por el momento, los BRICS incluyen las mayores economías occidentales: Brasil, India, China, Rusia y Sudáfrica. Más de 2 docenas de estados han solicitado unirse a la alianza. Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se encuentran entre los mayores exportadores de energía. Casi la mitad de la población mundial pronto estará en la alianza, incluidas algunas de las economías de más rápido crecimiento, y los BRICS, de hecho, se convertirán en una asociación global. También es significativo que, según el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, los líderes de los países BRICS crean que ha llegado el momento de utilizar monedas locales y sistemas de pago alternativos, señala el Berliner Zeitung. Y recuerda que el expresidente estadounidense Donald Trump advirtió anteriormente sobre esta evolución. Afirmó que si el dólar estadounidense perdiera su condición de moneda de reserva mundial, sería peor que perder una guerra. Pero la desdolarización es un hecho consumado. Los grandes consumidores de petróleo ya están pagando a los países productores de petróleo de Oriente Medio en sus monedas nacionales, terminó su artículo el Berliner Zeitung. Como se puede observar, parece que ya todo el mundo, incluido el mundo OTAN, se han dado cuenta de que en el mundo ha comenzado una nueva era, excepto los máximos dirigentes del neoliberalismo de la OTAN y sus burguesías. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.